Estamos de pie delante de la presencia del Dios eterno, del Todopoderoso, porque a Él le ha placido que estemos de pie. No hay nada que se haga sobre la faz de la tierra de lo cual Dios no tenga control. Todas las cosas están bajo el control de Dios. Y es precisamente por su voluntad que todas las cosas son hechas. El profeta estableció de parte del Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Por lo tanto, Dios establece su soberanía sobre la faz de la tierra y, óigalo bien, sobre todos los moradores de la tierra. No hay uno que esté fuera de la soberanía de Dios. Y este conocimiento es un conocimiento revelado. Nos ayuda a entender que nuestras vidas no están caminando fuera del alcance de la mano de Dios. El salmista escribió inclusive: aunque ande en valle de sombra de muerte, tu vara y tu cayado estarán conmigo. Y esta es la confianza que hombres de Dios, que mujeres de Dios tenemos, y por medio de la cual estamos caminando sobre la faz de la tierra. Te bendigo, la paz del Señor sea contigo. Hemos iniciado esta nueva serie de enseñanzas acerca del tema de la fe. Y nos hemos dado cuenta que la fe va más allá de creer. No solamente consiste en creer, significa en poder encajar dentro de lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos, es decir, dentro de la obra de Dios. Por eso es bien importante conocer acerca del tema de la fe, porque nos hemos dado cuenta, y vamos a seguir revisando todos estos preceptos espirituales, que la fe no solamente es un elemento para reclamar aquellas cosas que nosotros necesitamos. La fe no solamente es el elemento que nos ayuda a poder ver materializadas las cosas que nosotros estamos pidiendo o que nosotros estamos esperando de parte de Dios. La fe va mucho más allá que sencillamente creer, decía hace unos segundos atrás. Es por la fe que podemos entender a Dios. Nadie que no tenga fe puede entender a Dios. Es por la fe precisamente que podemos creerle a Dios, porque así está establecido en la palabra. Hablando en cuanto a Abraham, dice que le creyó a Dios y le fue contada por justicia. Pero creerle a Dios no solamente es porque Él es Dios, sino porque tiene que haber un elemento llamado fe, por medio del cual nosotros le podemos creer a Dios. Nadie puede hacer las cosas que Dios quiere si no es por fe. Y esta es la parte que muchas veces nosotros no hemos podido ver en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto bastante cargado en un elemento egoísta. Es decir, la fe es para lo que yo necesito, para lo que yo quiero, para lo que yo estoy esperando, pero no hemos visto la otra parte, que es la que me ayuda a entender a Dios, la que me ayuda a esforzarme en Dios, la que me ayuda a creerle a Dios. Sin fe, dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso hemos iniciado esta serie de enseñanzas y nos estamos dando cuenta lo importante que es que el hombre de Dios, que la mujer de Dios podamos pedirle fe al Señor, porque Él es quien la da. Él es el único que la da y la da por medio de su misericordia. Y que nosotros podamos cultivar
la fe que el Señor nos entrega. En la enseñanza de esta noche vamos a establecer preceptos que nos ayudan a entender los estorbos de la fe. Porque si bien es cierto, la fe la da Dios, depende del hombre, depende de la mujer, que la fe se pueda cimentar en la mente, en el corazón, en el espíritu de él mismo. Esto suena un poco chocante. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que Dios implanta y a veces muy por encima de la intervención del hombre. Déjeme decirle, Dios da la fe, pero depende del hombre que esa fe se implante en su corazón y en su espíritu. Si usted revisa Mateo capítulo 13, donde se encuentra la parábola del sembrador que salió a sembrar su semilla, nosotros encontramos precisamente esto que estoy señalando. Una semilla cayó junto al camino, una semilla junto a los pedregales o en pedregales, y la otra semilla cayó entre espinos. Una cuarta semilla cayó en buena tierra. De las 4 semillas o de las 4 clases de semillas que son sembradas en el mismo terreno, porque es el mismo terreno, no son terrenos diferentes, de las 4 semillas, 3 se malograron, 3 no produjeron. Y aquí es precisamente donde nosotros nos damos cuenta y nos confrontamos en el hecho de que Dios da la semilla, Dios da la fe, pero depende del hombre, depende de la mujer que esa fe se pueda fundamentar, que esa fe se pueda sembrar, que esa fe pueda ser establecida en la mente, en el corazón, en el espíritu de la persona. Así de que es importante dentro de la serie de enseñanzas que tenemos que tener en cuenta con respecto a la fe, es que hay estorbos de la fe. Hay estorbos de la fe que impiden que la fe sea sembrada y que impiden que la fe pueda germinar. Vea lo que dice aquí en la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. En el capítulo 3, en el versículo 12, el apóstol escribe por el Espíritu Santo y dice: y que seamos librados de hombres importunos y malos, porque no es de todos la fe. Y aquí está claramente establecido, y no es la opinión, no es el criterio de un hombre, es el establecimiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está estableciendo que no es de todos la fe. Y podríamos, con base a este versículo, decir, bueno, sí, definitivamente que la fe no es de los malos, definitivamente que la fe no es de los perversos, definitivamente que la fe no es de los asesinos, y podríamos señalar un listado bastante extenso. Pero cuando el Espíritu de Dios, por boca del apóstol Pablo, está estableciendo esta palabra, no solamente se está refiriendo a aquellos que caminan en maldad, aquellos que caminan en perversidad, aquellos que caminan en iniquidad, no solamente se está refiriendo a ellos, se está refiriendo también a aquellos que aparentan ser buena tierra, pero que la semilla no germina. Y ahí entramos de nuevo a Mateo capítulo 13, semilla que fue sembrada junto al camino, semilla que fue sembrada entre espinos, semilla que fue sembrada entre pedregales. Es buena tierra, quiere decir que no solamente los perversos, no solamente los malos, no solamente los execrados de una sociedad, los que caen en esta condición, no. Están incluidos también aquellos que inclusive pueden formar parte de una congregación. Esto choca, escucharlo choca. Y muchas veces a primera vista desechamos este establecimiento. No, mire lo que dice el apóstol en el capítulo 4 de su epístola a los Hebreos. Leo el versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos. ¿A quiénes se está refiriendo el apóstol?
Se está refiriendo a la nación judía. Pero también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, a la nación judía. Pero no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron porque no tuvieron fe. Porque no tuvieron fe. Entonces, quiere decir de que no es de todos la fe, significa que no solamente los perversos, los malignos, los pecadores están incluidos en esta lista. No, están también incluidos aquellos que forman parte de comunidades que predican, que proclaman el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Y ahora podemos entender el tema que vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque hay estorbos de la fe. Estorbos que no permiten que la fe sea establecida. O estorbos que malogran la semilla que fue sembrada en buena tierra. Y allí de nuevo entramos a Mateo capítulo 13. Entonces, la enseñanza que el Señor, ante la cual el Señor nos confronta en esta ocasión, nos aplica también a nosotros. Nos aplica a cada uno de nosotros. Porque en algún momento determinado lamentablemente, podríamos estar incluidos dentro de ese listado. Así que la enseñanza que vamos a establecer en esta noche es acerca de los estorbos de la fe. ¿Cuáles son los estorbos de la fe? Vamos a presentar 7 estorbos, los más significativos. Así de que vamos a comenzar. Si usted está tomando nota, muy bien, tenga su libreta a la mano, su bolígrafo a la mano, y si tiene su Biblia, ábrala en este preciso momento, porque aquí comenzamos. Voy a hacer referencia a la enseñanza que establecimos la semana pasada. En la enseñanza de la semana pasada establecimos un precepto muy importante. El precepto es que la fe se fundamenta en la capacidad que el hombre, que la mujer, tengamos para seguir instrucciones. Ese fue el precepto que establecimos. Si no ha visto ese video o esa enseñanza, le invito para que la revise juntamente con esta, para que pueda entender cómo las enseñanzas encajan una con otra. La capacidad de seguir instrucciones es lo que nos habilita a cada uno de nosotros a poder aceptar la fe. Por lo tanto, entonces, el primer estorbo que impide que la fe sea sembrada en el corazón, en el espíritu de la persona, es precisamente no querer seguir instrucciones. Este es el primer estorbo. La incapacidad que nosotros tengamos, por las razones que sean, la incapacidad que nosotros tengamos de seguir instrucciones o de querer seguir instrucciones es lo que impide que la fe sea sembrada. Quiero llevarlo al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, un texto que todos lo conocemos muy bien, Mateo capítulo 7. Voy a leer desde el versículo 24 hasta el versículo 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras, note, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos, combatieron aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Versículo 26, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, aquí está la diferencia, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, e hicieron ímpetu
en aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Observe los dos escenarios que se presentan: el hombre que las hace y el hombre que no las hace. A ambos les vino los mismos eventos, a ambos. No es solamente al que no las hizo, sino que a ambos les vino los mismos eventos. Obsérvelo usted: descendió lluvia, versículo 25, versículo 27, vinieron ríos, soplaron vientos, combatieron aquella casa. Versículo 25 dice, y no cayó. Versículo 27 dice, y cayó. Los mismos eventos, pero a uno la casa se le cayó y al otro no se le cayó. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La capacidad de seguir instrucciones. Cualquiera que oye pues estas palabras y las hace, yo le compararé al hombre prudente. La capacidad de seguir instrucciones es lo que habilita, es lo que permite que la fe sea sembrada y permite que la fe germine. La incapacidad de querer seguir instrucciones es lo que no permite que la fe sea sembrada en el corazón y en el espíritu de la persona. Déjeme decirle, y aquí vamos a ser confrontados. ¿Por qué? Porque muchos nos amparamos en una palabra, pero nos amparamos interpretándola inadecuadamente. ¿A qué me refiero? Muchos decimos el texto de Romanos. Bueno, pero es que la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Yo estoy escuchando palabra de Dios. Yo escucho palabra de Dios, no solamente la palabra que recibo en la congregación a la que asisto o a la que pertenezco, sino que también estoy escuchando constantemente programas de radio, estoy buscando videos, me estoy esforzando en escuchar la palabra. Bien, pero la palabra no se puede negar a sí mismo. Si oyes la palabra, pero no la haces, lo cual es sinónimo de seguir instrucciones. Si oyes la palabra y no la haces, la fe no se va a cimentar, aún así pases 24 horas oyendo la palabra. Es bien sencillo, el principio es bien sencillo. No podemos nosotros contradecir lo que la palabra del Señor dice. No se trata de oír, no se trata de estar escuchando, se trata de hacer lo que oímos. Esta es la gran diferencia. Así es de que el primer estorbo es precisamente no querer seguir instrucciones. Y Dios nos prueba. Quiero llevarlo aquí al Evangelio de Lucas, en el capítulo 6. Vea lo que dice, un texto también bien conocido por todos nosotros. ¿Por qué me llamáis Señor? Señor, y no hacéis lo que os digo. El mayor estorbo, y fíjese que lo estamos presentando en primer lugar, el primer estorbo que todos tenemos es precisamente no querer. Y lo estoy presentando en esta ocasión de esta manera porque en la realidad así es como sucede. Es no querer seguir instrucciones, es no querer hacer lo que se nos dice. ¿Por qué? Porque hay mucha soberbia en nuestras vidas. Sí, estoy hablando de hombres y de mujeres de Dios. Yo no estoy hablando de hombres o mujeres que están en el mundo, porque ¿de qué les va a servir esta enseñanza a hombres perversos, a hombres pecadores, a mujeres perversas, a mujeres pecadoras? ¿De qué les va a servir? No les va a servir de nada. Esta enseñanza, este mensaje es para hombres de Dios, esta enseñanza es para mujeres de Dios. Pero acabo de decir, y lo voy a repetir, pero acabo de decir que caminamos con mucha soberbia, caminamos con mucha altanería, caminamos con mucho orgullo, disfrazado por supuesto, pero
ese orgullo, esa vanidad, esa soberbia es la que nos empeña a no querer seguir instrucciones. Le voy a presentar un ejemplo bien sencillo para que nosotros podamos ver cómo es que Dios opera. Porque muchas veces nos hemos formado unas ideas demasiado mágicas que nos están estorbando este proceso de crecimiento. Cuando comenzamos la enseñanza o cuando dije, bueno, vamos a comenzar acerca del tema, les dije, ¿tiene su bolígrafo? ¿Tiene su libreta? Muy bien. ¿Tiene su Biblia? Y dije, ábrala. La abrió. Es un ejemplo bien sencillo. La abrió. Y aquí comenzamos en el proceso de la argumentación. Y decimos, pero es que usted no me dijo en qué libro la abriera. Pero es que yo no trabajo de esa manera. Yo no necesito ver, yo necesito oír tan solo. Y con oír yo estoy aprendiendo. Algunos podríamos ser más osados y llegar al extremo de decir, no, pero eso es una manipulación. Y podemos seguir añadiendo elementos a este proceso de la argumentación. ¿Sabe que eso es exactamente lo que sucede en nuestra vida? Dios nos da instrucciones, pero muchas veces no las hacemos, no las seguimos. ¿Por qué? Porque anteponemos a todo, anteponemos mi gusto, mi opinión, mi criterio, mi forma misma de ser o mi forma misma de querer aprender. Aquí está el gran problema que muchos de nosotros tenemos. ¿Sabe cuántas veces el Señor nos ha demandado que nos levantemos para orar? Y muchos decimos, lo voy a hacer más adelante. Le estoy proponiendo ejemplos para que podamos ver que muchos no estamos dispuestos a seguir instrucciones. Es que nos hemos forjado, o quizás nos han forjado, la idea. No, es que cuando Dios te hable, sabe que hay un caso, y lo podría usted leer posteriormente, el caso de Naamán el sirio. Cuando Dios me hable, Dios se va a manifestar conmigo y me va a dar instrucciones. Ve a tal lugar, ve ante tal persona, ve a tal calle, y queremos adornar la situación. No. Muchas veces Dios nos da instrucciones bien sencillas. Y por eso me atreví a hacer este ejercicio. Dios nos da instrucciones muy sencillas, precisamente para mostrarnos que hay una incapacidad en nosotros de querer seguir instrucciones. Y este es el problema mayor que muchos de nosotros tenemos para que la fe se establezca. Ahora podremos ir entendiendo. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. No es de todos la fe. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no hemos estado dispuestos a seguir instrucciones. Número 2, vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2, segundo factor que se antepone o que es estorbo del establecimiento de la fe. Capítulo 12, voy a leer en el versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles, ibais, como era llevado, a los ídolos mudos. Segundo factor, la idolatría. Quiero leer juntamente con esto otro texto que está aquí en Gálatas, en el capítulo 4. Busque por favor Gálatas, capítulo 4, y leemos en el versículo 8. Antes,
en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Vea cómo está propuesto esta palabra. Antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, número uno, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Cuando una persona no conoce a Dios, hay una tendencia hacia la idolatría. Y déjeme decirle, y aquí vamos entendiendo el tema, déjeme decirle que no solamente los pecadores, que no solamente los perversos, que no solamente los malos, los que están en el mundo, son los que no conocen a Dios. Aún dentro de una iglesia hay personas que no conocen a Dios. Por lo tanto, el pasaje que el texto que el apóstol está presentando, nos está diciendo que el no conocer a Dios, el no caminar conforme a la voluntad de Dios, el no seguir sus instrucciones, nos ubica, puedo decir, automáticamente nos ubica en una posición, en una condición de idolatría. Y este tema lo hemos presentado en muchas ocasiones. Idolatría no es solamente postrarse ante un ídolo. Es decir, como en el tiempo antiguo, es decir, como muchas veces lo leemos en el Antiguo Testamento. Muchos tenemos la idea de que solamente esa es idolatría. Y por eso en ocasiones decimos, no, pero es que yo no soy idólatra, yo no tengo ídolos. Busquen, yo no tengo ídolos en mi casa, yo no tengo cuadros que hagan referencia a un ídolo, a una persona. No, yo no soy idólatra. Pero la palabra del Señor dice, donde estuviere tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? Muchas veces nuestro tesoro no está en Dios. Muchas veces nuestro tesoro no está en Dios. Muchas veces nuestro tesoro está en las cosas que hemos alcanzado, que hemos comprado, en las cosas que hemos ganado, en el desarrollo de nuestra vida. Todo aquello que representa un valor para nosotros se constituye en un ídolo. Y usted lo sabe perfectamente porque no solamente lo hemos enseñado, sino que en distintos lugares se ha enseñado que muchas veces hay personas que pueden constituirse en ídolos para nosotros. ¿Cuántas personas están viviendo en una amargura? Porque hace tantos años murió tu papá, tu mamá, y todavía estás diciendo, mi vida ya no es lo mismo porque no estás tú. ¿Qué es lo que estamos presentando? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que él, ella o cualquier otra persona se constituyó en un ídolo. Si mi vida se apaga por la ausencia de alguien, esa persona en realidad es un ídolo. Si no podemos ser los mismos, ni podemos tener realización en el Señor, porque tenemos la ausencia de alguien, ese alguien se constituyó en realidad en un ídolo. Por eso hay ídolos en los hijos, hay ídolos en los padres, hay ídolos en otras personas. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Una vida que ha desarrollado idolatría o que vive sumergido en idolatría no puede recibir fe. Es bien importante que nosotros lo entendamos. No puede recibir fe. Y quisiera hacerle una referencia. Hay una referencia en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, Acán. Cuando iban a conquistar Jericó, Josué les dijo, no toquen nada, no tomen nada, destruyan completamente. Y se estaba refiriendo no solamente a personas, es decir, soldados o ciudadanos de Jericó, les estaba diciendo de todo, destruyanlo, quémenlo completamente. Conoce el relato porque es un relato conocido. Acán
tomó un manto babilónico y tomó un lingote de oro y lo escondió en su tienda. Van a la siguiente ciudad, que es Jai, para conquistarla, y resulta que Jai era mucho menor y menos capacitada que Jericó, y sin embargo ante ellos perecieron. ¿Por qué? Dios le dijo: porque han escondido anatema entre sus propiedades. Y Dios le da a Josué la estrategia para descubrir al anatema. Llamó a todo el pueblo. Del pueblo escogió una tribu. De la tribu escogió una familia. Y de la familia siguió escogiendo, seleccionando, y de la familia llegó finalmente a la casa de Acán. ¿Qué le quiero decir con esto? De lo mayor a lo menor, y cada vez acercándose más a Acán. Pero Acán no tuvo el valor de decir: no sigan más, yo soy. No es sino hasta cuando sale la casa de Acán que él dice: sí, es cierto, yo escondí esto, yo lo hice. Cuando no había ya oportunidad de arrepentimiento. Hay un dato aquí que quiero señalarle. El oro en ese tiempo no era considerado como una riqueza. Porque muchos podemos decir: ah, bueno, pero era un lingote de oro. Él lo que quería era hacerse rico. No. Porque el oro en ese tiempo no era considerado como un valor metálico. La plata era el valor de riqueza. El oro lo utilizaban para fabricar ídolos. ¿Lo entiende? Entonces, cuando Acán toma el oro, en realidad, él lo que está manifestando una tendencia a la idolatría. Así de que segundo estorbo para que la fe se establezca en nuestras vidas, la idolatría. Todo aquel valor que nos distrae la atención de Dios hacia aquello. Eso es idolatría. No es solamente un ídolo o una forma de talla o una imagen. No es solamente eso, sino que hay valores. Muchas personas han desarrollado idolatría en su corazón. Muchas personas. Idolatría en su corazón. La ausencia de querer hacer cambios, la ausencia de trascender de un estado a otro o de un lugar a otro, es parte de idolatría. Así que tenemos como segundo estorbo de la fe la idolatría. Vamos al tercer estorbo y vamos a ir al Antiguo Testamento en el libro de Génesis, por favor. Libro de Génesis, vamos a leer en el capítulo 22, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Leo: y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 mozos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Tercer elemento, tercer estorbo que impide que la fe se establezca en nuestra vida: la falta de diligencia, el no ser diligentes. Cuando no somos diligentes ante una instrucción que recibimos, cuando no somos diligentes ante lo que Dios nos dice, cuando no somos diligentes ante lo que Dios nos demanda, estamos cerrándole la puerta a la fe. Estamos cerrándole la puerta. ¿Vio usted lo que dice el versículo 3? ¿Lo vio?
Si puede subrayarlo, si está acostumbrado a eso, hágalo. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana. Muy de mañana. Veamos el escenario. Es el hijo de la promesa. Es Isaac. Y él le dice, al que amas, tu único, ofrécelo. Era como para querer alargar el tiempo. Era para poder alargar el tiempo. Pero no fue eso lo que hizo Abraham. Sino que actuó con diligencia. Quiero llevarlo a algo que tiene que ver con profecía. Mire lo que dice el versículo 4. Versículo 4 dice, y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Cuántos días le llevó a Abraham desde donde estaba residiendo hasta el lugar que Dios le había indicado que lo sacrificara? ¿Cuántos días? 3 días. ¿Entiende ahora por qué Jesús pasó 3 días? 3 días bajo la tierra por la obra de Abraham. Porque cuando somos diligentes, establecemos proféticamente la obra de Dios. Esto es bien importante. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos hable. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos use. Muchas veces queremos que Dios nos constituya en vasos de honra. Pero no queremos ser diligentes. No encaja. No combina. Si alargamos el tiempo, porque mi hijo a pasar más tiempo con él, estamos rompiendo el patrón profético que Dios quiere establecer con nuestras vidas. El no querer ser diligentes en lo que Dios nos dice estorba la implantación de la fe en nuestras vidas. Por eso es bien importante que nosotros podamos entender que cuando Dios nos pide, cuando Dios nos manda, cuando Dios nos presenta una situación, es necesario que nosotros la hagamos diligentemente, no dilatándonos. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo un patrón profético por el cual Dios nos ha encomendado aquella labor. ¿Lo estamos viendo? Tenemos entonces 3 estorbos. Vamos a un cuarto y vamos a Efesios. La epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a buscar en el capítulo 2 y vamos a leer versículo 2 y versículo 3. Y aquí tenemos el cuarto estorbo. Dice, versículo 2, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Versículo 2 dice, en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo. Cuarto estorbo, cuarto impedimento, los ambientes sociales a los cuales pertenecemos. Los ambientes sociales en los que nosotros estamos inmersos. Nosotros no podemos ser parte de una sociedad.
Y lo voy a repetir nuevamente. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, no puede buscar un espacio en la sociedad. No podemos buscar un espacio dentro de la sociedad. Muchas congregaciones han caído lamentablemente en este juego satánico, queriendo ganarse una posición en su sociedad. Y lo que se presenta es para darles testimonio. No podemos ser parte de la sociedad. Dios no nos ha mandado a buscar una posición dentro de la sociedad. Porque cuando el hombre de Dios se involucra con la sociedad, hace alianzas con la sociedad y por lo tanto hace alianzas con las tinieblas. ¿Cuántos hombres de Dios, cuántas mujeres de Dios han hecho pactos políticos? No puede buscar una posición en la sociedad. No puede buscar un voz política. No la puedes buscar. Porque la sociedad encierra, porque la sociedad abraza y te compromete. Tus convicciones y tus principios las compromete. Y de momento el hombre resulta haciendo no lo que Dios dijo, sino lo que los pactos sociales o los pactos políticos, y aquí me tengo que extender, y los pactos económicos. Te involucra, te enlaza y no hay forma de salirse de ellos. Hombres de Dios, no podemos buscar un espacio en la sociedad. Que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo. Si usted va a 2 de Corintios, lo vamos a buscar para que lo tengamos como referencia. Si buscamos 2 de Corintios, capítulo 6, esto es precisamente lo que el Espíritu de Dios nos está advirtiendo. Capítulo 6, versículo 17. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y yo seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No podemos buscar una posición dentro del mundo. Entonces, los ambientes sociales donde nosotros nos estamos moviendo son un estorbo para que la fe se establezca en nuestras vidas. Y muchos no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque los compromisos sociales nos implantaron una actividad justamente el mismo día y a la misma hora que tenemos una reunión con el Señor. Y muchas veces optamos por lo que la sociedad nos impone en menosprecio de la obra de Dios. ¿Lo está viendo? Y después decimos, pero ¿por qué no tengo fe? ¿Se está dando cuenta por qué? Porque nos impusieron y nosotros no fuimos capaces de decir no. No fuimos capaces de rechazar, de hacer a un lado. El apóstol Pedro, y esta es una palabra que la he citado en muchas ocasiones, el apóstol Pedro estableció y dijo, juzgad vosotros si es digno obedecer antes a los hombres que a Dios. Cuarto factor que estorba el establecimiento de la fe en nuestras vidas es los ambientes sociales en los cuales nosotros nos estamos moviendo. No podemos. Allí mismo en 2 de Corintios, en el capítulo 6, antes de este texto que leímos,
dice claramente: no os unáis en yugo desigual, qué concordia Cristo con Belial, qué comunión la luz con las tinieblas. No podemos, bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna situación, no podemos. Y aquí tenemos que ver todos los enlaces que tienen un ambiente social: enlace político, enlace económico, enlace financiero, enlaces inclusive religiosos. ¿Ve? Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta, no somos parte de una sociedad. En el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento se presenta de que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, y esto está también en el Nuevo Testamento, Dios le dijo: te voy a entregar esta tierra, pero vas a vivir en ella como extranjero y peregrino. Y esa es la demanda de Dios para nuestros días. Esa es la demanda de Dios para nuestros días, porque si Dios al Padre de la fe le dijo: vive como peregrino y extranjero, la demanda también es para cada uno de nosotros. Vive como extranjero y peregrino sobre la tierra. Vamos al quinto estorbo, y en esta ocasión vamos a ir a Mateo. Mateo capítulo 13, y vamos a leer versículo 57 y versículo 58. Leo: y se escandalizaban en él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su tierra y en su casa. Versículo 58. Y no hizo muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. Quinto estorbo: la incredulidad. Y de nuevo, aquí tenemos que señalar, tenemos que decir, incredulidad no es parte únicamente de los que están en el mundo. Porque estas son las ideas que muchas veces nosotros tenemos y las tenemos bien fijadas. Cuando hablamos de cosas inadecuadas, pues casi siempre pensamos: la gente que está en el mundo, la gente impía, la gente pecadora, la gente que no asiste a una iglesia. Déjeme decirle, no. Vamos a encontrar incrédulos también dentro de una congregación, y con mucho más peso. Porque si formando parte de una congregación que proclama la sobrenaturalidad de Dios, y aún así hay quienes persisten en no creerle a Dios, mayor pecado tienen. La incredulidad significa precisamente no creerle a Dios. No creerle a Dios. Y usted podría decir: pero eso es imposible. ¿Cómo que no le vamos a creer a Dios? Sí, sí. Hay mucha gente que no le creemos a Dios. No queremos creerle a Dios. ¿No se ha dado cuenta? Y de seguro que en algún momento también nosotros incurrimos en esa misma situación. ¿No se ha dado cuenta que hay personas que reciben una palabra de Dios? El Señor les habló y les dijo algo. Y decimos: estoy buscando una segunda opinión. Estoy buscando una confirmación. Como si Dios no fuera veraz. ¿Qué hace un hombre que se confiesa como de Dios buscando una confirmación de que Dios le habló? ¿Qué hace una mujer que se confiesa como mujer de Dios buscando una confirmación a una palabra que Dios le entregó? ¿Sabe cómo se llama eso? Incredulidad. Incredulidad. ¿Por qué?
Yo tengo que encontrar a alguien que me convenza de que eso es cierto. Eso es lo que estamos diciendo. No es otra cosa más que incredulidad. La incredulidad está pegada al corazón del hombre. La incredulidad está pegada al corazón de la mujer. El gran problema, o mejor dicho, la situación que se genera con esta conducta, con esta tendencia, es que nos pasamos la vida entera buscando confirmaciones. Buscando confirmaciones. ¿Por qué? Porque en el fondo, no queremos creerle a Dios. Así que tenemos entonces aquí un quinto estorbo, un quinto elemento, y usted se está dando cuenta, con estos 5 nos hacen falta 2 aún. Usted se está dando cuenta que todos estos elementos los vamos a encontrar en hombres, los vamos a encontrar en mujeres, que nos confesamos como hijos de Dios. ¿Puede entender ahora 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2? ¿Recuerda? No es de todos la fe. No es de todos la fe. ¿Por qué? Porque si Dios da la fe, porque la fe le pertenece a Dios, Dios la da por medida, dice Romanos capítulo 14. Si bien es cierto, es que hay estorbos en el corazón, es que hay estorbos en el espíritu de las personas, de los hombres, de las mujeres, que no permiten que la fe penetre y se establezca. Y aún así, aun cuando se establece, se ahoga. Lo estamos viendo. Vamos a ver el sexto estorbo, y en esta ocasión vamos a ir a la epístola de Santiago. Vamos a la epístola de Santiago. Vamos a leer en el capítulo 2, desde el versículo 17 hasta el versículo 24. Repito, Santiago capítulo 2, versículo 17 al 24, y leo, dice: así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Y fue cumplida la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Sexto estorbo es no caminar en la revelación de Dios. Sexto estorbo: no querer caminar en la revelación de Dios. Muchas veces nosotros caminamos por filosofía religiosa. Muchas veces caminamos por las referencias que otras personas nos dan. Muchas veces caminamos por nuestra propia opinión o por nuestro propio criterio. Muchas veces caminamos por conocimiento que no está amparado en la palabra de Dios. Cuando Dios abre su palabra, y eso usted lo puede ver en el Evangelio de Lucas, me gustaría que usted tomara este texto, porque es bien importante para que tenga una referencia. En Lucas capítulo 24, dice, versículo 45, entonces les abrió el sentido
para que entendiesen las Escrituras. Cuando Dios abre por su misericordia las Escrituras, no es para que nosotros acumulemos conocimiento, es para que nosotros comencemos a vivir por esa revelación. El gran problema que muchos estamos teniendo hoy en día es que nos estamos convirtiendo en hombres y en mujeres teóricas. Hay mucha gente que camina por las calles de nuestras ciudades con mucho conocimiento. Inclusive hay quienes han asistido inclusive a institutos, a seminarios, a facultades teológicas. Pero son teóricas. No caminan por la revelación. El no querer caminar en la revelación que Dios nos está abriendo no permite que se establezca fe en nuestras vidas. Hermano, hermana, esto es bien importante lo que estamos viendo. No permite que la fe se establezca, que la fe germine. ¿Por qué? Porque estamos invalidando la palabra de Dios. Cuando usted va a Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5, usted encuentra: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Dios no dará por inocente a aquel que toma su nombre en vano. ¿Sabe que esto es precisamente tomar el nombre de Dios en vano? No querer caminar en la revelación que Dios nos está entregando. No querer caminar. Tenemos un ejemplo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Ese ejemplo se llama Nicodemo. Nicodemo prefirió vivir su vida como un discípulo anónimo antes que manifestar su compromiso con el Señor. Hay muchas personas que hemos tomado la decisión de ser anónimos, que los demás no se den cuenta. ¿Por qué? Porque me van a expulsar del grupo. ¿Por qué? Porque me van a marginar del grupo. ¿Por qué? Porque van a hacer opresión sobre de mí. Optamos mejor por la aceptación de los demás que a querer caminar por la revelación que Dios nos está entregando. Es bien importante que nosotros entendamos que la mayor consecuencia de esto es: no se está implantando la fe en ti. Podrás estar escuchando la palabra, podrás memorizarla de memoria, pero eso no es una garantía de que la fe se va a establecer en tu vida. Y tú lo miras. Cuando es necesario actuar en fe, no podemos, porque no tenemos fe, porque no es de todos la fe, lamentablemente, porque hemos incurrido en un estorbo de la fe. Vamos al último punto, y este lo vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, lo leo. Dice: y les propuso también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar, diciendo: había un juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo. Mas después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, todavía para que esta viuda me es molesta, le haré justicia, porque al fin no venga y me siga importunando.
Y dijo el Señor: oíd lo que dice el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche, aunque sea longánime acerca de ellos. Os digo que los defenderá presto, empero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. Séptimo estorbo: no mantenerse o no querer mantenerse esperando en Dios. Vea lo que dice el versículo 1. Les propuso también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Séptimo estorbo para que la fe se implante en nuestras vidas es desmayar. No querer mantenerse esperando en Dios. Tengo tantos años de estarle orando al Señor. Tengo tantos años, me cansé. Dios no me oye. Dios no me responde. ¿Para qué seguir orando? ¿Lo ha visto? ¿Cuántas veces hemos incurrido en esa situación? Les propuso también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. No desmayemos. No desmayemos. El desmayar en mantenernos haciendo lo que Dios nos dijo es un estorbo de la fe. No veo resultados. Voy a dejar de hacer esto. ¿Por qué? No veo resultados. Hermano, estamos incurriendo en un gravísimo error. Estamos cayendo en una trampa del enemigo y se está estorbando la fe. Déjeme decirle algo. Y esto puede ser que nos choque, pero de igual manera es necesario que lo entendamos. La fe se puede perder. Lo voy a repetir, la fe se puede perder. No es solamente que de aquí en adelante no voy a tener fe, es que la fe se puede perder. Y al perderse la fe, ¿no dice la palabra que es por gracia, por medio de la fe? Si la fe se pierde, ¿qué pasa entonces en cuanto a la gracia de Dios? Voy a cerrar con este texto. Si tiene su Biblia, búsquelo. Vea lo que dice el libro del profeta Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel. En el capítulo 33. Quiero leerle. Versículo 18. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. La justicia, dice el profeta, la justicia que el justo haya hecho, no le servirá de nada el día que se apartare del Señor. ¿Lo está entendiendo la gravedad de esta situación? Por lo tanto, entonces, este estorbo es bien delicado, bien delicado. Desmayar, retroceder, no seguir haciendo o no seguirnos manteniendo en lo que estábamos haciendo o creíamos, es bien grave. Puede perderse la fe. Y por lo tanto, al perderse la fe, se pierde la esperanza y se pierde todo
lo que hemos alcanzado en el Señor. No es de todos la fe. No pensemos únicamente en los perversos, en los malignos, en los pecadores. Pensemos mayormente en nosotros, los que formamos parte del cuerpo de Cristo. Los estorbos que el enemigo interpone para que la fe no sea sembrada. Los estorbos que el enemigo interpone para que no germine la fe. Y nos estamos dando cuenta, por todo lo que la palabra del Señor nos establece, que la fe se puede perder. Por eso ahora podríamos entender cuando Jesús dijo, aquí mismo en Lucas capítulo 18, cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Que no nos acontezca nada de esto, pero es importante, es necesario que cada uno de nosotros podamos identificar cuáles son los estorbos que están echando a perder la fe que el Señor puso y no ha podido germinar en nuestras vidas. Te bendigo. La paz del Señor sea contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.